Buenos días, profesor Daniel. Mi nombre es Adriana del Pilar Ramírez Díaz. Soy estudiante de enfermería de séptimo semestre. Entonces, el día de hoy te hablaré sobre urgencias oncológicas, sobre dos patologías en específico, factor de lisis tumoral e hipercalcemia maligna. Entonces, empezando con el factor de lisis tumoral, esto como tal es una complicación grave que puede ocurrir durante los primeros estadios del tratamiento del cáncer. Esto se da cuando como tal las células cancerosas mueren y se descomponen, y debido a este proceso van a liberar ciertas sustancias a la sangre, como lo son el potasio, el fósforo y los ácidos nucleicos. Los niveles altos de estos líquidos o estas sustancias van a causar ciertos cambios en el metabolismo que van a poder dañar ciertos órganos, como lo son el corazón, el riñón, el hígado, y pues entre otros órganos. Entonces este síndrome de lisis tumoral es más común en lo que es los pacientes con linfoma de Non-Hodgkin o leucemia. Eh, Hablando ya como tal de la etiología de esta resulta ser como tal de súbita liberación a la circulación de estos productos intracelulares. Estos son productos intracelulares neoplásicos que van a saturar la capacidad renal de eliminación, o sea, el riñón no va a poder eliminar todas estas sustancias intracelulares. Entonces el desequilibrio sérico de estos va a producir lo que son las manifestaciones clínicas, unas manifestaciones clínicas y bioquímicas. Entonces, para llegar al diagnóstico de esta patología, entonces se va a realizar por medio de un análisis de sangre, lo cual es pues los médicos van a buscar un conjunto de cambios en los que es los niveles de potasio, ácido úrico, fósforo y calcio. Entonces los niveles altos de potasio se van a encontrar de 6 milimol sobre litro a un aumento del 25% respecto al basal, que sería 3,45 a 5 milimol sobre litro. También se van a encontrar lo que son niveles altos de ácido úrico, se van a encontrar 8 miligramos sobre decilitro, que esto va a haber un aumento del 25% con respecto al valor basal, que es el 3,5 y 7,2 miligramos sobre decilitro. Van a haber también niveles altos de fósforo, que va a estar entre 1,45 milimol sobre litro. Va a haber también un aumento del 25% con respecto al valor basal de esta sustancia, que el valor basal de esa sustancia es 0,81 y 1,45 milimol sobre litro. En esta patología también encontraremos niveles bajos de calcio en 1,75 milimol sobre litro, que va a haber un descenso del 25% con respecto a su valor basal, que el valor basal es de 2,13 a 2,55 milimol sobre litro. En esta patología encontramos unos síntomas que desarrollan principalmente por este desequilibrio metabólico, que va a haber vamos a encontrar lo que es diarrea, náuseas, vómitos, crisis convulsivas, se van a encontrar cambios en el ritmo cardíaco, espasmos musculares, se va a encontrar la persona letárgica, va a haber una retención de líquidos, y pues por esa misma retención de líquidos vamos a presentar un edema. Como tal, el tratamiento médico para entonces después de diagnosticar al paciente se van a hacer intervenciones, se van a hacer ciertas intervenciones. Entonces primero se va a iniciar con lo que son los líquidos por vía intravenosa para realizar la hidratación. Entonces se va a iniciar a administrar estos líquidos por vía pues intravenosa, como ya lo dije. Y pues cuando se diagnostica al paciente se inicia esta hidratación y se da o se continúa dando durante la quimioterapia del paciente. Es importante prevenir pues como tal en estos pacientes los desequilibrios químicos en la sangre, y lo que vamos a hacer con eso es apoyar la función de los riñones, y se va a monitorizar con atención a los pacientes que tengan una diuresis baja. Ciertos pacientes pueden necesitar ciertos medicamentos pues para la ayuda de la micción, o sea los diuréticos,
o también o incluso se le tiene que dar diálisis para pues ayudar a filtrar la sangre hasta que pues el riñón pueda recuperar su función normal, o pues sí, la función del riñón esté un poquito mejor. También se le dan unos medicamentos para disminuir o para controlar el ácido úrico, que este medicamento es el halopurinol, que este va a evitar como tal la producción del ácido úrico y se usa principalmente en este medicamento es principal como medicamento preventivo. Entonces, si los pacientes toman halopurinol entre los 2 y 3 días antes de empezar la quimioterapia, y durante la quimioterapia continúan tomándolo de 10 a 14 días. También encontramos la rasburicasa, que lo que hace es descomponer y disminuir el ácido úrico en la sangre. Entonces esta va a ser como tal es de acción rápida y por lo general actúa dentro de las primeras 4 horas y se puede usar pues para prevenir o ya como tal, puede usarse como medicamento preventivo o para tratar como tal el ácido úrico alto en la sangre de los pacientes con estas patologías. También utilizamos medicamentos para disminuir el fosfato, que estos medicamentos son llamados aglutinantes de fosfato, que se adhieren al fosfato de tal manera para lo que es evitar que el sistema digestivo lo absorba. En algunos ejemplos de estos medicamentos tenemos el lantano, el hidróxido y el hidróxido de aluminio. Como tratamiento terapéutico vamos a utilizar una herramienta terapéutica. Se debe iniciar en considerar a los pacientes con alto e intermedio riesgo para pues presentar esta lisis tumoral y comenzar su tratamiento de 48 a 72 horas antes del tratamiento antineoplásico. Entonces debe identificarse los pacientes con lisis espontánea. Entonces a ellos se les evalúa el riesgo de esta manera. Entonces, a los pacientes que tienen riesgo bajo se va a hacer una reposición de líquidos adecuada, se le va a monitorizar la diuresis, si ellos viven, o sea, si ellos están estables, entonces se van a reevaluar el riesgo y pues si está en riesgo bajo, pues se da su tratamiento indicado. Para el riesgo intermedio, entonces a estos pacientes se les tiene que hacer ingreso a UCI, se tiene que mantener una monitorización, se le va a reevaluar el riesgo, se le hará una reposición de líquidos, se le aplicará halopurinol, si la orina sigue alcalina, se le aplicará rasburicasa en una dosis. Los pacientes de alto riesgo, entonces hablamos de que ellos ingresan a UCI, se hace la reposición de líquidos, se le aplica la rasburicasa, se le hace una técnica de reemplazo renal y si a las 72 horas el ácido úrico es normal, se le administra halopurinol. Y si a las 72 horas el ácido úrico todavía sigue elevado, se debe mantener la rasburicasa hasta pues que sus niveles de ácido úrico se normalicen. Entonces, eso es por parte de la lisis tumoral. Vamos a abarcar ya lo que es la hipercalcemia maligna. ¿Qué es esta hipercalcemia maligna? Como tal, es un síndrome que es caracterizado por la elevación anormal del calcio sérico como consecuencia de la síntesis y la secreción no regulada de un factor hormonal calcémico circulante por parte de un tumor maligno. Entonces, esta patología puede dar por neoplasias o por fármacos. Entonces, las ciertas neoplasias es el carcinoma broncogénico, puede ser los linfomas, puede ser los carcinomas de próstata o los carcinomas renales. ¿Qué fármacos nos pueden causar una hipercalcemia maligna? Están los diuréticos tiazídicos, el litio, la terapia teripartida y la teofilina.
Como diagnóstico médico, entonces, a este sí, cuando se confirma que el paciente tiene una hipercalcemia de una concentración sérica del calcio ionizado, entonces esta se le empieza a tratar con solución salina normal, que esta lo que va a promover es la expansión del volumen circulante de estos fluidos, corrigiendo pues ya como tal la deshidratación ocasionada por la hipercalcemia. Y esto va como tal a ayudar a la filtración glomerular del calcio, lo que va a favorecer como tal a la excreción renal de lo que es de este líquido. Entonces, ¿cómo se le va a dar la solución salina normal? Entonces, se le va a dar un bolo endovenoso de 2 a 4 litros en 1 o 2 horas con una infusión de mantenimiento de 200 a 400 mililitros por hora. Esto se va a dar según la gravedad de la hipercalcemia. La solución salina se va a inducir la eliminación del calcio en las primeras 24 y 48 horas con una reducción promedio de estos valores de 0,5 a 2 miligramos sobre decilitro. También se les va a aplicar lo que es la furosemida, que esto lo que sabemos es que pues la furosemida actúa en el asa de Henle, aumentando la excreción renal de calcio, evitando como tal que ésta se sobrecargue en caso de que el volumen administrado de solución salina resulte excesivo pues para el paciente. La furosemida como tal se va a recomendar en el uso para aquellos pacientes que todavía no hayan recuperado la bulimia. Para ya como tal el tratamiento terapéutico, entonces hablamos de una fluidoterapia que se da la resucitación volumétrica que se va a realizar con suero salino isotónico al 0,9% a un ritmo de perfusión entre 200 y 500 mililitros por hora. El objetivo de esta es como tal administrar entre 4.000 y 5.000 cc de suero salino en las primeras 24 horas y conseguir un ritmo de diuresis en torno a 100 mililitros por hora. También se le va a aplicar glucocorticoides, que en este se va a utilizar la prednisona o hidrocortisona, que se va a emplear con cierta eficacia en las hipercalcemias inducidas por el calcitrol, que estas van asociadas como tal a los linfomas. También se le va a aplicar bisfosfonatos, que esto se considera como agentes terapéuticos más rápidos y seguros en el tratamiento de esta patología, particularmente en la inducida por la proteína relacionada con la hormona paratiroidea, actuando como componentes inhibidores de la reabsorción. Esto de tal manera que esta impide así la liberación del calcio desde el hueso. Van a poder llevar a conseguir los niveles normales de calcio en las primeras 48 horas mediante la administración intravenosa de este medicamento. También se le va a aplicar nitrato de galio, que se aplica sobre todo en las hipercalcemias asociadas a tumores estirpe epidermoide. ¿Con qué dosis se le va a aplicar eso? Se va a aplicar 200 miligramos por metro cúbico por día. Se va a aplicar una infusión intravenosa durante 5 días. Se le va a realizar diálisis como tratamiento urgente en la hipercalcemia en aquellos que tengan una función renal contraindicada al uso de los bisfosfonatos o en pacientes con sobrecarga hemodinámica. También se le va a aplicar la calcitonina, que tiene una acción menos potente que los bisfosfonatos, aunque tiene su utilidad de inicio del tratamiento hasta conseguir pues el efecto de estos bisfosfonatos. Su acción es breve debido a su taquifilaxia. Este efecto lo que va a hacer es disminuirse con el uso concomitante de los glucocorticoides. Entonces al paciente se le va a aplicar una dosis de 4 a 8
unidades internacionales por kilogramos de 6 a 12 horas, por vía intramuscular o subcutánea. Listo, profe, eso es todo. Muchísimas gracias.